Aquí nosotros estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Diosdado Cabello no deja de enfrentar reveses y, en esta ocasión, ha sido golpeado no solo una vez, sino en múltiples frentes con pérdidas multimillonarias en las últimas horas. Así lo empiezan a comentar los pasillos del poder en Miraflores y se murmura en toda Venezuela, luego de que la Guardia Costera de los Estados Unidos informara sobre la intercepción de varias embarcaciones cargadas con sustancias ilícitas a escasas millas náuticas del territorio venezolano. Se estima que el valor de los cargamentos decomisados ronda los 150 millones de dólares, una cifra que representa un duro golpe para las operaciones clandestinas que financian a quienes ostentan el control en la nación sudamericana. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal. De lo contrario, estarías apoyando al régimen del dictador Nicolás Maduro. Da like y comparte el video para que llegue a más gente posible. Continuemos. Los problemas financieros de Diosdado Cabello parecen ir en aumento. No solo ha sufrido la pérdida de ingresos tras la revocación de la licencia de Chevron, lo que representó un desfalco de 400 millones de dólares para el régimen, sino que ahora enfrenta este nuevo revés por cuenta de las acciones contundentes de la Guardia Costera estadounidense. Según informes oficiales, el primer decomiso tuvo lugar el pasado 2 de febrero a unas 30 millas náuticas al norte de Venezuela. Bueno, en primer lugar, lo que se puso en práctica vino de una forma muy convencional. Aquí nosotros estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Sí. Del tráfico ilegal de minerales, oro, etcétera, que de cualquier actividad lícita. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí tiene que haber un abordaje desde la perspectiva de la justicia internacional que desmonta estructuras criminales. Y eso se sabe hacer. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Ha habido algunas acciones tímidas. Pero aquí hay que asegurarse que la estructura del narcotráfico se desmonta, se bloquea, así como los otros mecanismos que ha usado el régimen para, usando muchas veces, incluso, insisto, países de Europa para poder llevar adelante y financiarse a través de estas actividades ilegales. Y cuando las autoridades interceptaron una embarcación de alta velocidad con 5 presuntos contrabandistas a bordo. Ya están empezando a pasar cosas y lo empiezas a ver en los últimos días, con el habido decomisos de drogas, etcétera, con la participación de otros países. Yo siento que el régimen tiene que entender que lo que le transmite a aquellos agentes o personajes que los sostienen, en el sentido de que hay una estabilidad financiera a mediano plazo, eso no es así, eso no va a pasar. Venezuela no es estabilizable, por el contrario. Y darle estabilidad o recursos a Maduro significa darle más inestabilidad, no solo a Venezuela, sino además a la región. O sea, ya estamos viendo cómo las cifras de migración se han disparado del 27 de julio para acá. O sea, es aterrorizante. Y eso es lo que Maduro quiere. O sea, Maduro quiere que se vayan millones de venezolanos. Esa es su política. Y nosotros tenemos que parar eso. Yo no solamente no quiero que se vayan los que están aquí. Yo quiero que los que se han ido regresen para sacar este país y ponerlo a valer nuevamente. En esta operación se confiscaron aproximadamente 6.200 libras de una sustancia ilícita. Ese mismo día, una aeronave de vigilancia de la Guardia Costera identificó otra embarcación sospechosa en aguas internacionales, específicamente a unas 35 millas al suroeste de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Mi nombre es Juan Carlos López Cerven, titular de la cédula de identidad 15418491, venezolano, nacido en Guacara, Estado Carabobo, de 38 años de edad, de profesión u oficio escolta presidencial, cargo que desempeñé durante 12 años en el primer anillo de seguridad de la escolta personal del ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional,
constituyente y vicepresidente del PSUV, a quien presté mi servicio de protección debiendo retirarme para cumplir con mi deber como ciudadano venezolano de informar a las autoridades competentes que sé a ciencia cierta sobre actividades que como director del Cartel de los Soles realiza el ciudadano Diosdado Cabello Rondón en compañía de sus cómplices, general en jefe Jorge Luis García Carneiro, general en jefe Rangel Silva, general en jefe Rangel Gómez, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, mayor Francisco Amelias Horta, coronel Ramón Carrizales, general de brigada Giovanni Trejo Trejo, mayor general Néstor Luis Reverol, teniente coronel Castillo Lanford, comisionado Freddy Bernal, general de división Eli Perkis Roja, y muchos otros más que en su momento daré a conocer, de quienes sé todos sus movimientos relacionados con actividades de narcotráfico, como por ejemplo, ruta del Cartel de los Soles, caletas o sitios donde llega y se guarda la droga, cuarteles militares donde se enfrían medios de transporte, cubierta de transporte, actividades de financiamiento al terrorismo, sicariato, mafias judiciales, falsos positivos, mafias de materia estratégica, mafias de oro y diamantes, sociedades mercantiles en el exterior. La tripulación informó a las autoridades marítimas, lo que permitió la captura de 3 individuos vinculados al tráfico ilegal y la incautación de alrededor de 2.200 libras de la misma sustancia prohibida. Lo cierto es que estas operaciones no hacen más que confirmar lo que ya han denunciado diversas voces opositoras, entre ellas la dirigente María Corina Machado, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que el régimen chavista ha hecho de la actividad ilícita una de sus principales fuentes de financiamiento. Según sus declaraciones, estructuras criminales como el Tren de Aragua, el Tren del Llano y el temido Cártel de los Soles han tejido una red de narcotráfico que supera con creces los ingresos generados por la industria petrolera, otrora columna vertebral de la economía venezolana. Con cada nuevo decomiso y operación internacional, queda más en evidencia el oscuro entramado que sostiene a la cúpula del poder en Venezuela. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo más podrán sostenerse antes de que estos constantes golpes terminen por desmoronar la estructura que han construido? Mantente atento a las próximas actualizaciones, porque esto es solo el comienzo de una historia que promete seguir desarrollándose en los próximos días. La comunidad internacional podría tomar plena conciencia de esta realidad a medida que continúan saliendo a la luz nuevas incautaciones, sumándose a las numerosas operaciones de decomiso que han tenido lugar en el pasado. Estos hechos evidencian el papel clave que desempeñan las redes de tráfico ilícito en la región y refuerzan las sospechas sobre la complicidad de altos funcionarios en estas actividades ilegales. Cabe recordar que, tiempo atrás, una revelación impactante sacudió el panorama político y judicial. Fue el propio Juan Carlos López Seren quien en su momento aseguró haber sido escolta personal de Diosdado Cabello, el que destapó una serie de acusaciones que apuntaban directamente al dirigente chavista. Según su testimonio, Cabello no solo estaría vinculado a estas operaciones, sino que sería la figura central en la organización del temido Cártel de los Soles, un entramado criminal que, según diversas investigaciones, controla múltiples rutas del narcotráfico, desde la frontera colombo-venezolana hacia otros mercados internacionales. El testimonio de López Seren no solo puso en evidencia la estructura de este cártel, sino que también reveló detalles sobre cómo operan estas redes,
los métodos que utilizan para evadir la vigilancia internacional y la presunta protección que recibirían de sectores influyentes dentro del régimen. De acuerdo con sus declaraciones, estas rutas clandestinas estarían siendo utilizadas para el traslado de grandes cargamentos de sustancias ilícitas, empleando tanto vías terrestres como fluviales y marítimas, con destinos que abarcan desde Centroamérica hasta Europa y Estados Unidos. Con cada nueva operación de decomiso llevada a cabo por agencias internacionales, las sospechas en torno a la participación de figuras del alto gobierno venezolano en el tráfico ilícito de drogas se ven reforzadas. La pregunta que surge es si la presión internacional podrá, en algún momento, desmantelar por completo estas estructuras y llevar ante la justicia a quienes están detrás de ellas. Lo cierto es que, mientras continúan los operativos y se suman más testimonios que denuncian la magnitud de esta red criminal, la imagen del régimen venezolano en la comunidad global se sigue deteriorando. La impunidad con la que estas operaciones han funcionado por años parece estar encontrando cada vez más obstáculos, lo que sugiere que este conflicto aún está lejos de resolverse. Continuando con la noticia del día, la Guardia Costera ha revelado que las dos embarcaciones mencionadas al inicio no fueron los únicos casos recientes de tráfico ilícito en la región. El pasado 14 de febrero, una unidad de la Patrulla Marítima de los Países Bajos avistó una embarcación sospechosa navegando en aguas internacionales, aproximadamente a 18 millas al norte de la costa venezolana. Tras una intensa persecución, la tripulación de la embarcación sospechosa arrojó varios fardos al mar con el propósito de deshacerse de la carga ilegal antes de ingresar a aguas territoriales de Venezuela y lograr escapar. Sin embargo, en la operación se logró la recuperación de aproximadamente 571 libras de sustancias prohibidas. Días después, el 17 de febrero, un equipo de operaciones aéreas y marítimas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detectó otra embarcación sospechosa a unas 50 millas al noroeste de la República Dominicana. En esta ocasión, las autoridades lograron interceptar la nave y detener a 5 presuntos contrabandistas. Como resultado del operativo, se decomisaron alrededor de 1.280 libras de narcóticos, evitando así que estas sustancias llegaran a su destino final en el mercado ilegal. Posteriormente, el martes pasado, una patrulla aérea de la Guardia Marítima holandesa identificó otra embarcación en actitud sospechosa en aguas internacionales, aproximadamente a 120 millas al noroeste de Aruba. En una rápida intervención, las fuerzas de seguridad lograron detener a 2 individuos vinculados con el tráfico ilícito y confiscar aproximadamente 545 libras de polvo blanco, presumiblemente cocaína. Por último, en la operación más reciente, las autoridades lograron incautar cerca de 150 libras de sustancias ilícitas, asestando otro golpe contundente a las redes criminales que operan en la región. Todos estos acontecimientos reflejan cómo el régimen de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, encabezado por Diosdado Cabello, sigue enfrentando constantes reveses que van debilitando su estructura de poder. Cada operación exitosa de las fuerzas de seguridad internacionales demuestra que los tentáculos del narcotráfico, vinculados al chavismo, están siendo expuestos y neutralizados progresivamente. Es solo cuestión de tiempo para que este régimen corrupto colapse por completo y sus principales responsables enfrenten la justicia por el enorme daño que han causado al pueblo venezolano. La impunidad no puede durar para siempre y tarde o temprano, los culpables terminarán tras las rejas. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides dejar tu reacción en la caja de comentarios, seguirnos y compartirlo para que más personas en todo el mundo estén informadas sobre los acontecimientos políticos y la inminente caída de esta dictadura. Sigamos difundiendo la verdad